Capítulo 14. Adolescencia, desarrollo cognitivo. Objetivos del capítulo. Después de este capítulo, podrás describir la etapa operativa formal de la teoría Piaget y las características del pensamiento operacional formal. Comparar las teorías, el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y la ética del cuidado de Carol Gilligan. Explicar la teoría del procesamiento de la información. Describir las estrategias para el almacenamiento de memoria. Explicar las áreas de transición en la adolescencia. Introducción. Durante la adolescencia surgen habilidades de pensamiento más complejas. Los investigadores sugieren que esto se debe al aumento en la velocidad y eficiencia del procesamiento en lugar de ser el resultado de un aumento en la capacidad mental, en otras palabras, debido a mejoras en las habilidades existentes en lugar del desarrollo de otras nuevas. Horkland, 1987, Case, 1985. Analicemos estas mejoras. Desarrollo cognitivo en la adolescencia. Durante esta etapa, los adolescentes van más allá del razonamiento concreto y son capaces de usar el razonamiento abstracto. El razonamiento adolescente también se caracteriza por la capacidad de considerar múltiples puntos de vista, imaginar situaciones hipotéticas, debatir ideas y opiniones, por ejemplo, política, religión y justicia, y formar nuevas ideas. Además, no es raro que los adolescentes cuestionen la autoridad o desafíen las normas sociales establecidas. La empatía cognitiva, también conocida como teoría de la mente, que se relaciona con la capacidad de tomar en cuenta la perspectiva de los demás y sentir preocupación por los demás, Chamaitsori, Toume y Aaron Peretz, 2005. La empatía cognitiva comienza a aumentar en la adolescencia y es un componente importante de la solución de problemas sociales y la prevención de conflictos. Según un estudio longitudinal, los niveles de empatía cognitiva comienzan a aumentar en las niñas de alrededor de 13 años y alrededor de los 15 años en los niños, Van der Graaf et al., 2013. Cambios cognitivos en el cerebro. Al principio de la adolescencia, los cambios en la dopamina, un químico en el cerebro que es un neurotransmisor el cual produce sensaciones de placer, puede contribuir al aumento de la búsqueda de sensaciones y la motivación por recompensa de los adolescentes. Durante esta etapa, los adolescentes tienden a realizar cualquier actividad que produzca la mayor cantidad de dopamina sin considerar completamente las consecuencias de tales acciones. Más adelante en la adolescencia, la corteza prefrontal, el área del cerebro que es responsable de los resultados, formar juicios, controlar impulsos y emociones, también continúa desarrollándose. Goldberg, 2001. Es la diferencia de tiempo del desarrollo de estas diferentes regiones del cerebro la cual contribuye a una mayor toma de riesgos durante la adolescencia media porque los adolescentes están motivados a buscar emociones. Steinberg, 2008. Laurence Steinberg, uno de los principales expertos mundiales en desarrollo adolescente, compara esto con un motor potente antes de que el sistema de frenado esté instalado. El resultado es que los adolescentes son propensos con mayor frecuencia a comportamientos que representan más riesgo que niños o adultos. Figura 14.2. Simulación del comportamiento arriesgado de beber y conducir. Aunque los cambios cognitivos más rápidos ocurren durante la infancia, el cerebro continúa desarrollándose durante la adolescencia e incluso hasta los 20 años. Weinberger, Elbebag y Hiet, 2005. El cerebro continúa formando nuevas conexiones neuronales y se vuelve más rápido y más eficiente porque reduce o desecha las neuronas y conexiones no utilizadas, Blakemore, 2008, y produce mielina, el tejido graso que se forma alrededor de los axones y las neuronas, lo que ayuda a acelerar las transmisiones entre diferentes regiones del cerebro. Rapoport et al., 1999. Esta época de rápido desarrollo cognitivo para los adolescentes, haciéndolos más conscientes de su potencial y capacidades, les causa un gran desequilibrio. Los teóricos han investigado los cambios y funciones cognitivas y han formado teorías basadas en este periodo de desarrollo. Teóricos cognitivos: Piaget, Alkind, Kohlberg y Gilligan. Jean Piaget, etapa formal operacional del desarrollo cognitivo. La cognición se refiere a los procesos de pensamiento y memoria, y el desarrollo cognitivo se refiere a los cambios a largo plazo en estos procesos. Una de las perspectivas más conocidas sobre el desarrollo cognitivo es la teoría de la etapa cognitiva de un psicólogo suizo llamado Jean Piaget.
Piaget creó y estudió un registro de cómo los niños y los jóvenes gradualmente pueden pensar de manera lógica y científica. Debido a que su teoría es especialmente popular entre los educadores, nos enfocaremos en ella en este capítulo. Piaget era un constructivista psicológico. Desde su punto de vista, el aprendizaje procedía de la interacción de la asimilación, ajuste de nuevas experiencias para adaptarse a conceptos anteriores, y adaptación, ajuste de conceptos para adaptarse a nuevas experiencias. El ir y venir de estos dos procesos conduce no solo al aprendizaje a corto plazo, sino también a un cambio de desarrollo a largo plazo. Los desarrollos a largo plazo son realmente el foco principal de la teoría cognitiva de Piaget. Como quizá recuerdes, Piaget propuso que la cognición se desarrolló a través de distintas etapas desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. Por etapas se refería a una secuencia de patrones de pensamiento con 4 características clave. 1. Siempre ocurren en el mismo orden. 2. Nunca se salta ninguna etapa. 3. Cada etapa es una transformación significativa de la etapa anterior. 4. Cada etapa incorporó las etapas anteriores en sí misma. Básicamente este es el modelo de desarrollo de escalera. Piaget propuso 4 etapas principales de desarrollo cognitivo, y las llamó: 1. Inteligencia sensoriomotora, 2. Pensamiento preoperatorio, 3. Pensamiento operacional concreto y 4. Pensamiento operacional formal. Cada etapa se correlaciona con un periodo de la infancia, pero solo aproximadamente. El pensamiento operativo formal aparece en la adolescencia. Durante la etapa operativa formal, los adolescentes pueden comprender principios abstractos. Ya no están limitados por lo que se puede ver o escuchar directamente, y son capaces de contemplar aspectos como la belleza, el amor, la libertad y la moral. Además, mientras los niños más pequeños resuelven los problemas mediante prueba y error, los adolescentes demuestran un razonamiento hipotético deductivo, el cual desarrolla hipótesis basadas en lo que podría lógicamente ocurrir. Pueden pensar de antemano en todas las posibilidades de una situación y luego probarla sistemáticamente. Cran, 2005, porque son capaces de participar en el verdadero razonamiento científico. Figura 14.1. El razonamiento adolescente se caracteriza por la capacidad de razonar lógicamente y resolver problemas hipotéticos tales como diseñar, planificar y construir una estructura. Figura 14.3. Piaget propuso que el pensamiento operativo formal es la última etapa del desarrollo cognitivo. ¿Todos alcanzan las operaciones formales? Según Piaget, la mayoría de las personas logran cierto grado de razonamiento operativo formal, pero utilizan operaciones formales principalmente en las áreas en las cuales tienen mayor interés. Cran, 2005. De hecho, la mayoría de los adultos no demuestran regularmente el pensamiento operativo formal. Una posible explicación es que el razonamiento de un individuo no ha sido desafiado lo suficiente como para demostrar un pensamiento operativo formal en todas las áreas. Egocentrismo adolescente. Una vez que los adolescentes pueden comprender los pensamientos abstractos, ingresan a un mundo de posibilidades hipotéticas y demuestran egocentrismo, un autoenfoque elevado. El egocentrismo proviene de atribuir poder ilimitado a sus propios pensamientos. Cran, 2005, Piaget creía que no sería hasta que los adolescentes asumieran roles de adultos, que recién serían capaces de aprender los límites de sus propios pensamientos. David Elkind, sobre la teoría de Piaget. David Elkind 1967 amplió el concepto del egocentrismo adolescente de Piaget. Elkind teorizó que los cambios fisiológicos que ocurren durante la adolescencia hacen que los adolescentes se preocupen principalmente en ellos mismos. Además, dado que los adolescentes no logran diferenciar entre lo que otros piensan y sus propios pensamientos, piensan que los demás están igual de fascinados con su comportamiento y apariencia que ellos. Esta creencia hace que el adolescente anticipe las reacciones de los demás y, en consecuencia, construya una audiencia imaginaria. El público o audiencia imaginaria es la creencia del adolescente de que quienes lo rodean están tan preocupados y centrados en su apariencia como ellos mismos. Schwartz, Maynard y Uslak, 2008, p. 441. Elkind pensó que la audiencia imaginaria contribuyó a la autoconciencia que ocurre durante la primera adolescencia. El deseo de privacidad y la resistencia a compartir información personal puede ser una reacción adicional a la sensación de sentirse observado constante por otros. Figura 14.4.
Es probable que este adolescente piense, deben estar hablando de mí. Otra consecuencia importante del egocentrismo adolescente es la fábula personal o la creencia de que uno es único, especial e invulnerable al daño. Elkind 1967 explica que debido a que los adolescentes se sienten tan importantes para los demás, audiencia imaginaria, se consideran a sí mismos y a sus sentimientos como especiales y únicos. Los adolescentes creen que solo ellos han experimentado emociones fuertes y diversas, por lo tanto, otros nunca podrían entender cómo se sienten. Esta singularidad en las experiencias emocionales de uno refuerza la creencia de invulnerabilidad del adolescente, especialmente a la muerte. Los adolescentes tendrán en comportamientos riesgosos, como beber y conducir o tener relaciones sexuales sin protección, y sentirán que no sufrirán ninguna consecuencia negativa. Elkind creía que el egocentrismo adolescente surgió en la primera adolescencia y disminuyó en la adolescencia media. Sin embargo, investigaciones recientes también han identificado el egocentrismo en la adolescencia tardía. Swartz, et al., 2008. Consecuencia del pensamiento operacional formal. Como los adolescentes ahora pueden pensar de manera abstracta e hipotética, presentan muchas nuevas formas de reflexionar sobre la información. Dolgin, 2011. Por ejemplo, demuestran una mayor introspección o razonamiento sobre los pensamientos y sentimientos de uno. Comienzan a imaginar cómo podría ser el mundo, lo que los lleva a ser idealistas o insistir en altos estándares de comportamiento. Debido a este idealismo, pueden volverse críticos con los demás, especialmente con los adultos en su vida. Además, los adolescentes pueden demostrar hipocresía o pretender ser lo que no son. Dado que son capaces de reconocer lo que otros esperan de ellos, se conformarán a esas expectativas para sus emociones y se comportarán aparentemente hipócritas para con ellos mismos. Por último, los adolescentes pueden mostrar pseudoestupidez, que es cuando abordan los problemas a un nivel demasiado complejo y fallan porque las tareas son demasiado simples. Su nueva capacidad de considerar alternativas no está completamente bajo control y parecen estúpidos cuando en realidad son brillantes, simplemente inexpertos. Lawrence Kohlberg, el desarrollo moral Kohlberg 1963 se basó en el trabajo de Piaget y estaba interesado en descubrir cómo cambia nuestro razonamiento moral a medida que envejecemos. Quería descubrir cómo las personas deciden qué está bien y qué está mal, justicia moral. Tal como Piaget creía que el desarrollo cognitivo de los niños sigue patrones específicos, Kohlberg argumentó que aprendemos nuestros valores morales a través del pensamiento activo y el razonamiento, y que el desarrollo moral sigue una serie de etapas. Las 6 etapas de Kohlberg generalmente se organizan en 3 niveles de razones morales. Para estudiar el desarrollo moral, Kohlberg planteó dilemas morales a niños, adolescentes y adultos. Quizá recuerde uno de esos dilemas, el dilema de Heinz, que se presentó en el capítulo 12. Una mujer estaba en su lecho de muerte. Había una droga que los médicos pensaron que podría salvarla. Era una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad había descubierto recientemente. La fabricación de la droga era costosa, pero el farmacéutico estaba cobrando 10 veces más de lo que le costó producirla. Pagó $200 por el radio y cobró $2,000 por una pequeña dosis del medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acudió a todos los que conocía para pedir prestado el dinero, pero solo pudo reunir alrededor de $1,000, que es la mitad de lo que costó. Le dijo al farmacéutico que su esposa se estaba muriendo y le pidió que lo vendiera más barato o que le dejara pagar más tarde. Pero el farmacéutico dijo, no, descubrí la droga y voy a ganar dinero con ella. Así que Heinz se desesperó y entró en el laboratorio del hombre para robar la droga para su esposa. ¿Debería Heinz haber entrado en el laboratorio para robar la droga para su esposa? ¿Por qué sí o por qué no? Basado en su razonamiento detrás de sus respuestas, no si penaron que Heinz tomó o no la decisión correcta. Kohlberg colocó a cada persona en una de las etapas como se describe en la imagen de la siguiente página. Figura 14.5, diagrama piramidal del modelo de desarrollo moral de Kohlberg. Aunque la investigación ha respaldado la idea de Kohlberg de que el razonamiento moral
Cambia de un énfasis temprano en el castigo, las reglas y regulaciones sociales a un énfasis en principios éticos más generales, como con el enfoque de Piaget. El modelo de escenario de Kohlberg es probablemente demasiado simple. Por un lado, los niños pueden usar niveles más altos de razonamiento para algunos tipos de problemas, pero vuelven a niveles más bajos en situaciones en las que hacerlo va más acorde con sus objetivos o creencias. Rust, 1979. En segundo lugar, se argumentó que este modelo de etapas es particularmente apropiado para países occidentales, y no así un ejemplo en lugares no occidentales, donde la lealtad a las normas sociales, como el respeto a la autoridad, puede ser particularmente importante. Aidt, 2001. Además, existe poca correlación entre cómo los niños califican en las etapas morales y cómo se comportan en la vida real. Quizás la crítica más importante de la teoría de Kohlberg es que puede describir el desarrollo moral de los niños mejor que el de las niñas. Carol Gilligan ha argumentado que, debido a las diferencias en su manera de socializar, los hombres tienden a valorar los principios de justicia y derechos, mientras que las mujeres valoran cuidar y ayudar a los demás. Aunque hay poca evidencia de que los niños y las niñas obtengan un puntaje diferente en las etapas de desarrollo moral de Kohlberg, Turiel, 1998, es cierto que las niñas y las mujeres tienden a centrarse más en cuestiones de cuidado, ayuda y conexión con otros que los niños y los hombres. Jaffe y de 2000. Carol Gilligan, la ética del cuidado. Carol Gilligan, cuyas ideas se centran en la ética del cuidado, o el sistema de creencias sobre las responsabilidades humanas, la atención y la consideración por los demás, propuso 3 posiciones morales que representan diferentes grados o amplitudes de cuidado ético. A diferencia de Kohlberg o Piaget, ella no afirma que las posiciones forman una secuencia estrictamente evolutiva, sino que solo pueden clasificarse jerárquicamente según su profundidad o sutileza. A este respecto, su teoría es semi-evolutiva de manera similar a la teoría de la motivación de Maslow, Brown y Gilligan, 1992, Taylor, Gilligan y Sullivan, 1995. La siguiente tabla resume las 3 posiciones morales de la teoría de Gilligan. Tabla 14.1. Posiciones del desarrollo moral según Gilligan. Posiciones morales. Definición de lo que es moralmente bueno. Posición 1. Orientación de supervivencia. Acción que considera solo las necesidades personales. Posición 2. Cuidado convencional. Acción que considera las necesidades o preferencias de los demás, pero no las propias. Position 3. Cuidado integral. Acción que intenta coordinar las necesidades personales con las de los demás. Posición 1. Orientación de supervivencia. La manera de cuidado más básica es una orientación de supervivencia, en la que una persona se preocupa principalmente por su propio bienestar. Como posición moral, una orientación de supervivencia obviamente no es satisfactoria para las aulas a gran escala. Si cada estudiante solo velará por sí mismo, la vida en el aula podría volverse bastante desagradable. Sin embargo, hay situaciones en las que preocuparse principalmente por uno mismo es un signo de buena salud mental y también relevante para los maestros. Para un niño que ha sido intimidado en la escuela o abusado sexualmente en el hogar, por ejemplo, es saludable y moralmente deseable hablar sobre la intimidación o el abuso, especialmente atendiendo las necesidades propias de la víctima a expensas de los demás, incluyendo el acosador o el abusador. Expresarse y hablar de lo ocurrido requiere una orientación de supervivencia y es saludable porque en este caso, el niño o niña se preocupa por sí mismo. Posición 2. Cuidado convencional. Una posición moral más sutil es cuidar de los demás, en la que una persona está preocupada por la felicidad y el bienestar de los demás, y por reconciliar o integrar las necesidades de los demás cuando entran en conflicto entre sí. En las aulas, los estudiantes que actúan desde esta posición pueden ser muy deseables, ya que de alguna manera pueden ser amables, considerados, buenos para adaptarse y cooperar con otros al trabajar. Ya que estas cualidades son más que bienvenidas en un aula ajetreada, puede ser tentador para los maestros recompensar a los estudiantes por desarrollar estas cualidades y usarlos en gran parte de su trayectoria escolar. Sin embargo, el problema con da gratificación a la ética de la posición 2 es que, al hacerlo, descuida la identidad del estudiante, sus propias metas o valores académicos y personales.
tarde o temprano, los objetivos personales, los valores y la identidad necesitan atención, y los educadores tienen la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a descubrirlos y aclararlos. Desafortunadamente para los maestros, los estudiantes que saben lo que quieren, a veces pueden ser más asertivos y menos complacientes que aquellos que no lo hacen. Posición 3. Cuidado integral. La forma más desarrollada de cuidado moral en el modelo de Hilligan es el cuidado integral, la coordinación de las necesidades y valores personales con los de los demás. Ahora, la elección moralmente correcta tiene en cuenta a todos, incluido usted, no a todos excepto usted. En las aulas, es más probable que surja un cuidado integral, cuando los maestros den a los estudiantes una constante y amplia libertad para tomar decisiones. Si los estudiantes tienen poca flexibilidad sobre sus acciones, hay poco espacio para considerar las necesidades o valores de cualquier persona, ya sean propias o ajenas. Si el maestro dice simplemente, hagan la tarea en la página 50 y entreguen la mañana por la mañana, entonces el cumplimiento se convierte en el tema principal, no en la elección moral. Pero supongamos que, en lugar de ello, el maestro dice algo como esto: en los próximos 2 meses, realice un proyecto de investigación sobre el uso de los recursos hídricos en nuestra ciudad. Organízalo de la manera que desees, habla con las personas. Lee ampliamente sobre él y compártelo con la clase de una manera que todos nosotros, incluido tú, nos beneficiemos de la información. Aunque una tarea así de general o abstracta, puede no ser adecuada para algunos maestros o estudiantes, si plantea desafíos morales para quienes la usan. ¿Por qué? Por un lado, los estudiantes no pueden simplemente llevar a cabo instrucciones específicas, sino que deben decidir qué aspecto del tema realmente les importa. La elección es en parte una cuestión de valores personales. Por otro lado, los estudiantes deben considerar cómo el tema podría ser significativo o importante para otros en la clase. Tercero, debido a que la línea de tiempo para completar está relativamente lejos en el futuro, los estudiantes pueden tener que sopesar las prioridades personales, como pasar tiempo con la familia el fin de semana, en comparación con las prioridades educativas, trabajar un poco más en la tarea el fin de semana. Algunos estudiantes pueden tener problemas al tomar buenas decisiones cuando se les da este tipo de libertad, por lo tanto, sus maestros deben ser cautelosos al dar esa tarea. Pero en cierto modo, estas dudas son parte del punto de Hilligan, el cuidado integral es de hecho más exigente que el cuidado basado en la supervivencia u orientación hacia los demás, y no todos los estudiantes pueden estar preparados para ello. Hemos aprendido que los cambios importantes en la estructura y el funcionamiento del cerebro ocurren durante la adolescencia y dan lugar a las teorías sobre desarrollos cognitivos y conductuales, Steinberg, 2008. Estos cambios cognitivos incluyen cómo se procesa la información y se promueve mediante mejoras en la función cognitiva durante la primera adolescencia, como la memoria, la codificación y el almacenamiento, así como la capacidad de pensar sobre el razonamiento. Por lo tanto, mejoran las funciones de procesamiento de la información. Teoría del procesamiento de la información, memoria, codificación y almacenamiento. Figura 14.6. El desarrollo del cerebro durante la adolescencia permite mayores funciones de procesamiento de la información. Memoria. La memoria es un sistema de procesamiento de información que a menudo comparamos con una computadora. La memoria es el conjunto de procesos utilizados para codificar, almacenar y recuperar información de diferentes periodos de tiempo. Figura 14.7. El proceso de la memoria. La codificación implica la entrada de información en el sistema de memoria. El almacenamiento es la retención de la información codificada. La tercera función es la recuperación, que consiste en desalojar la información de la memoria para luego regresarla a la conciencia. Codificación, entrada de información a la memoria. Obtenemos información en nuestros cerebros a través de un proceso llamado codificación, que es la entrada de información en el sistema de memoria. Una vez que recibimos información sensorial del entorno, nuestros cerebros la etiquetan o codifican. Organizamos esa información con otra información similar y conectamos nuevos conceptos a conceptos existentes. La información de codificación ocurre a través del procesamiento automático y el procesamiento intencional. Por ejemplo, si alguien te pregunta qué comiste hoy, es muy probable que puedas recordar esta información con bastante facilidad.
Esto se conoce como procesamiento automático, la codificación de detalles como el tiempo, el espacio, la frecuencia y el significado de las palabras. El procesamiento automático generalmente se realiza sin ningún esfuerzo consciente. Recordar la última vez que estudiaste para un examen es otro ejemplo de procesamiento automático. ¿Pero qué pasa con el material que estudiaste para ese examen? Probablemente requirió mucho trabajo y atención de tu parte para codificar esa información. Esto se conoce como procesamiento con esfuerzo. Cuando alguien aprende nuevas habilidades, como conducir un automóvil, debe esforzarse y prestar atención para codificar información sobre cómo arrancar un automóvil, cómo frenar, cómo girar, etc. Una vez que sepa conducir, podrá codificar información adicional sobre esta habilidad de manera automática. Almacenamiento, retención de información en la memoria. Una vez que la información ha sido codificada, tenemos que conservarla. Nuestros cerebros toman la información codificada y la almacenan. El almacenamiento es la creación de un registro permanente de información. Para que una memoria se almacene, es decir, a memoria a largo plazo, tiene que pasar por 3 etapas distintas: memoria sensorial, memoria a corto plazo y finalmente memoria a largo plazo. Estas etapas fueron propuestas por primera vez por Richard Atkinson y Richard Sheffrin 1968. Su modelo de memoria humana, llamado Atkinson-Shiffrin, AS, se basa en la creencia de que procesamos los recuerdos de la misma manera que una computadora procesa la información. Figura 14.8. De acuerdo con el modelo de memoria Atkinson-Sheffrin, la información pasa por 3 etapas distintas para lograr almacenarse en la memoria a largo plazo. Memoria sensorial, primera etapa del almacenamiento. En el modelo Atkinson-Sheffrin, los estímulos del entorno se procesan primero en la memoria sensorial, el almacenamiento de eventos sensoriales breves, como imágenes, sonidos y gustos. Es un almacenamiento muy breve, hasta un par de segundos. Estamos constantemente bombardeados con información sensorial. No podemos absorberlo todo, ni siquiera la mayor parte. Y la mayoría no tiene impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué llevaba puesto tu maestro el último periodo de clase? Mientras el maestro estuviera vestido apropiadamente, en realidad no importa lo que llevaba puesto. La información sensorial sobre imágenes, sonidos, olores e incluso texturas, que no vemos como información valiosa, la descartamos. Si consideramos que algo es valioso, la información pasará a nuestro sistema de memoria a corto plazo. Un estudio de memoria sensorial investigó la importancia de la información que consideramos valiosa en el almacenamiento de memoria a corto plazo. Junior Stroop descubrió un fenómeno de memoria en la década de 1930, se nombrará un color con más facilidad si aparece impreso en ese color. Esto se llama efecto Stroop. El efecto Stroop describe por qué es difícil para nosotros nombrar un color cuando la palabra y el color en que la palabra está escrita son diferentes. Para probar esto, se le indica a una persona que no lea las palabras a continuación, sino que diga el color en el que está la palabra. Por ejemplo, al ver la palabra amarillo en letra verde, deben decir verde, no amarillo. Este experimento es divertido, pero no es tan fácil como parece. Rojo, naranja, verde, amarillo, morado, azul, morado, amarillo, verde, azul, amarillo, naranja, negro, rojo, morado. Memoria a corto plazo o memoria funcional, segunda etapa de almacenamiento. La memoria a corto plazo es un sistema de almacenamiento temporal que procesa la memoria sensorial entrante, a veces se llama memoria funcional. La memoria a corto plazo toma información de la memoria sensorial y, a veces, conecta esa memoria con algo que ya está en la memoria a largo plazo. El almacenamiento de memoria a corto plazo dura unos 20 segundos. Piense en la memoria a corto plazo como la información que ha mostrado en la pantalla de su computadora, un documento, una hoja de cálculo o una página web. La información en la memoria a corto plazo va a la memoria a largo plazo, cuando la guarda en su disco duro, o se descarta, cuando elimina un documento o cierra un navegador web. George Miller 1956, en su investigación sobre la capacidad de la memoria, descubrió que la mayoría de las personas pueden retener unos 7 elementos en la memoria a corto plazo. Algunos recuerdan 5, otros 9,
así que llamó a la capacidad de la memoria a corto plazo, el rango de 7 elementos más o menos 2. Para explorar la capacidad y la duración de la memoria a corto plazo, dos personas pueden probar esta actividad. Una persona lee las filas de números aleatorios a continuación en voz alta a la otra, comenzando cada fila diciendo, listo, y terminando cada uno diciendo, recuerda. Luego, la segunda persona debe tratar de escribir la fila de números de memoria. 9754, 68259, 913.825, 531, 68, 42, 86, 95, 1372, 719, 384, 273. 6419, 67.148, 648.327, 596, 3827, 71, 73, 9826, 163, 87, 59, 42. Esto se puede usar para determinar la mayor cantidad de dígitos que puede almacenar. Para la mayoría de las personas, esto será cerca de 7, los famosos 7 más o menos 2 de Miller. Recordar es un poco mejor con números aleatorios que con letras aleatorias, Jacobs, 1887, y a menudo también ligeramente mejor para información que escuchamos, codificación acústica, la cual codifica sonidos, en lugar de lo que vemos, codificación visual, que codifica imágenes y palabras en particular. Anderson, 1969. Memoria a largo plazo, tercera y última etapa de almacenamiento. La memoria a largo plazo es el almacenamiento continuo de información. A diferencia de la memoria a corto plazo, la capacidad de almacenamiento de la memoria a largo plazo no tiene límites. Abarca todas las cosas que recuerde que sucedieron hace más de unos minutos y todas las cosas que recuerde que sucedieron hace días, semanas y años. De acuerdo con la analogía de la computadora, la información en su memoria a largo plazo sería como la información que ha guardado en el disco duro. No está en su escritorio, su memoria a corto plazo, pero puede obtener esta información cuando lo desee, al menos la mayor parte del tiempo. No todos los recuerdos a largo plazo son recuerdos fuertes. Algunos recuerdos solo pueden recuperarse mediante indicaciones. Por ejemplo, puede recordar fácilmente un hecho, cuál es la capital de los Estados Unidos, o un procedimiento, como manejar una bicicleta, pero podría tener dificultades para recordar el nombre del restaurante donde cenó cuando estaba de vacaciones en Francia el verano pasado. Una pequeña ayuda, como que el restaurante lleva el nombre de su propietario, quien le habló sobre su interés compartido en el fútbol, puede ayudarlo a recuperar, el nombre del restaurante. Recuperación, buscando recuerdos. Así que trabajaste arduamente para codificar mediante un procesamiento laborioso, mucho trabajo y atención de tu parte para codificar esa información, y almacenar información importante para tu próximo examen final. ¿Cómo recuperas esa información del almacenamiento cuando la necesitas? El acto de sacar información del almacenamiento de la memoria y volver a la conciencia se conoce como recuperación. Esto sería similar a encontrar y abrir un documento previamente guardado en el disco duro de su computadora. Ahora está de vuelta en su escritorio, y puede trabajar con él nuevamente. Nuestra capacidad de recuperar información de la memoria a largo plazo es vital para nuestro funcionamiento diario. Uno debe ser capaz de recuperar información de la memoria para hacer todo, desde cómo cepillarse el pelo y los dientes, hasta conducir al trabajo y saber cómo realizar su trabajo una vez que llegue allí. Recuperación de memoria a largo plazo, sistema de almacenamiento, recordar. Reconocimiento, reaprendizaje y olvido. Hay 3 formas de recuperar información del sistema de almacenamiento de memoria a largo plazo: recuperación, reconocimiento y reaprendizaje. Recordar es lo que pensamos con mayor frecuencia cuando hablamos de recuperación de memoria, significa que puede acceder a la información sin señales. Por ejemplo, recordaría que tiene un examen. El reconocimiento ocurre cuando identifica información que ha aprendido previamente después de encontrarla nuevamente. Implica un proceso de comparación. Cuando realiza un examen de opción múltiple, confía en el reconocimiento para ayudarlo a elegir la respuesta correcta. La tercera forma de recuperación es el reaprendizaje, y es exactamente lo que parece, implica aprender información que se aprendió previamente. Whitney tomó español en la escuela secundaria, pero después de la escuela secundaria no tuvo la oportunidad de hablar español.
Whitney ahora tiene 31 años y su compañía le ha ofrecido la oportunidad de trabajar en su oficina de Ciudad de México. Para prepararse, se matricula en un curso de español en el colegio comunitario local. Está sorprendida de lo rápido que puede aprender el idioma después de no hablarlo durante 13 años. Este es un ejemplo de reaprendizaje. Olvido, lo que no se quedó grabado. Como acabamos de aprender, el cerebro debe trabajar, procesamiento con esfuerzo, para codificar la información y moverla a la memoria a corto plazo y, en última instancia, a largo plazo. Esto tiene fuertes implicaciones para un estudiante, ya que puede afectar su aprendizaje. Si uno no se esfuerza para codificar y almacenar información, es probable que se olvide. Investigaciones indican que las personas olvidan el 80% de lo que aprenden solo un día después. Esta estadística puede parecer no muy alentadora, dado que se espera que aprenda y recuerde todo lo que estudia como alumno universitario. Sin embargo, señala la importancia de una estrategia de estudio que no sea esperar hasta la noche anterior a un examen final para revisar las lecturas y notas de un semestre. Cuando aprende algo nuevo, el objetivo es grabarlo, mientras más pronto, mejor, y moverlo de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, donde se puede acceder a él cuando lo necesite, como al final del semestre para su examen final o tal vez en los siguientes años. La siguiente sección explorará una variedad de estrategias que pueden usarse para procesar información de manera más profunda y ayudar a mejorar la recuperación. Estrategias de memoria. ¿Conocer lo que necesitas saber? ¿Cómo puedes decidir qué estudiar y qué necesitas saber? La respuesta es priorizar lo que está tratando de aprender y memorizar, en lugar de tratar de abordarlo todo. A continuación, se presentan algunas estrategias para ayudarte con esto. Piensa en conceptos en lugar de hechos. La mayoría de las veces los maestros están más preocupados de que aprendas los conceptos clave en una materia o curso, en lugar de hechos específicos. Sigue las indicaciones de tu maestro. Presta atención a lo que el maestro escribe en la pizarra, lo que menciona repetidamente en clase, o si incluye guías de estudio y material de apoyo. Es probable que sean conceptos importantes en los que querrás enfocarte. Busca términos clave. Los libros de texto a menudo ponen los términos clave en negritas o cursiva. Usa los resúmenes. Lee los resúmenes del final del capítulo o escribe los tuyos. Esto para verificar la comprensión de los elementos principales de la lectura. Transferencia de la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. En el análisis previo de cómo funciona la memoria observamos la importancia de hacer esfuerzos intencionales para transferir información de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. A continuación, se presentan algunas estrategias para facilitar este proceso. Comienza a revisar el nuevo material de inmediato. Recuerda que las personas generalmente olvidan una cantidad significativa de información nueva dentro de las primeras 24 horas de haberla aprendido. Estudia con frecuencia, pero por periodos de tiempo más cortos, si deseas mejorar las probabilidades de recordar información al momento de un examen o en una clase futura. Intenta repasar un poco todos los días. Fortalece tu memoria. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu memoria en general? Algunas personas tienen memorias más fuertes que otras, pero memorizar nueva información requiere esfuerzo para cualquiera. A continuación, se presentan algunas estrategias útiles para la memoria. Ensayar. Una estrategia es el ensayo o la repetición consciente de la información para ser recordada. Craig and Watkins, 1973. El aprendizaje académico viene con él. Estrategias de memoria. Tiempo y la práctica. En algún momento posterior, las habilidades llegan a darse de manera natural. Incorpora imágenes. Las ayudas visuales como tarjetas con notas, mapas conceptuales y resaltar el texto son maneras de hacer que la información se destaque. Estas ayudas hacen que la información sea más fácil de manejar y parezca menos desalentadora. Crea mnemotécnicas. Esta estrategia de memoria, conocida como mnemotécnica, puede ayudarte a retener información, con solo recordar una frase o un patrón de
Letras que destaque. Son especialmente útiles cuando queremos recordar fragmentos de información más grandes, como pasos, etapas, fases y partes de un sistema. Bellezza, 1981. Existen diferentes tipos de mnemotécnicas. O acrónimos. Un acrónimo es una palabra formada por la primera letra de cada una de las palabras que se desea recordar. Un ejemplo para recordarlos. Grandes lagos, usaremos OMS, hogares en español, Huron, Ontario. Michigan, Erie y Superior. O acrósticos. En un acróstico, se forma una frase de todas las primeras letras de las palabras. Por ejemplo, si necesitas recordar el orden de las operaciones. Matemáticas, memoriza la frase please, excuse my dear Aunt Sally, por favor, disculpe a mi querida tía Sally, en inglés. El orden de las operaciones. Matemáticas es, paréntesis, exponentes, multiplicación, división, suma y resta. Paréntesis, exponents, multiplicación, división, addition. Subtracción. O canciones o tonadas, las melodías que riman que contienen palabras clave relacionadas con el concepto, tonadas como y antes de la E, excepto después de la C. A before except after C, canción mnemotécnica en inglés. O visual, usar una ayuda visual será útil para recordar. Tal como la mnemotécnica de nudillos que se muestra en la imagen a continuación, ayuda a recordar la cantidad de días de cada mes. Los meses de 31 días están representados por los nudillos y los meses más cortos, por los espacios. Estrategias de memoria existentes entre los nudillos. Figura 14.9. Se puede usar una mnemotécnica para recordar el nombre de alguien, una fórmula matemática, o los 6 niveles de la taxonomía de Bloom. Fragmentación. Otra estrategia es la fragmentación, es la técnica que organiza la información en partes más pequeñas para que sea más fácil de recordar, como dividir un número de teléfono en varias partes. Hacer la relación entre nueva y antigua información, es más fácil recordar nueva información si se puede la puede relacionar a información ya aprendida, a un marco de referencia familiar o una experiencia personal. Tener sueño de calidad, aunque algunas personas requieren mayor o menor cantidad de horas de sueño de lo recomendado, la mayoría de las personas necesitan de 6 a 8 horas de sueño cada noche. Adolescencia, un tiempo de transición. El crecimiento cognitivo y la nueva sensación de libertad e independencia hacen que para los adolescentes sea tanto más fácil como difícil tomar decisiones y hacer frente a las próximas transiciones y decisiones de la vida. Logro académico, abandono de la escuela secundaria y el año sabático. A medida que los adolescentes crecen, se encuentran con puntos de transición relacionados con la edad, los cuales requieren que avancen y tomen un nuevo rol, como ir a la universidad, tomarse un año libre o año sabático, o comenzar a trabajar para hacer una carrera. Las expectativas educativas varían no solo de una cultura a otra, sino también de una clase a otra. Mientras que las familias de clase media o alta pueden esperar que sus hijos asistan a una universidad y estudien al menos 4 años después de graduarse de la escuela secundaria, otras familias quizá esperen que su hijo comience a trabajar a tiempo completo de inmediato, como muchos en sus familias lo han hecho antes. Logro académico. Los adolescentes pasan la mayoría de las horas del día que están despiertos en la escuela más que en cualquier otro contexto. Ecclesirouse, 2011. El rendimiento académico durante la adolescencia se dicta por factores interpersonales, p.ej., participación de los padres en la educación de los adolescentes, intrapersonales, p.ej., motivación intrínseca, e institucionales, p.ej., calidad de la escuela. El logro académico es importante en sí mismo como un indicador de ajuste positivo durante la adolescencia, pero también porque el logro académico prepara el escenario para futuras oportunidades educativas y ocupacionales. La consecuencia más grave del fracaso escolar, particularmente el abandono escolar, es el alto riesgo de desempleo o subempleo en la edad adulta que sigue.
El alto rendimiento puede preparar el escenario para la universidad, la formación profesional y oportunidades futuras. Abandono de la escuela secundaria. La tasa de abandono de estudiantes se refiere al porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años que no están inscritos en la escuela y no tienen credenciales de escuela secundaria, ya sea un diploma o una credencial de equivalencia, como un certificado de desarrollo educativo general, GED. La tasa de abandono se basa en encuestas hechas a población civil no institucionalizada, que excluye a personas en cárceles, personas en el ejército y otras personas que no viven en hogares. La tasa de abandono escolar entre los estudiantes de secundaria ha disminuido de una tasa del 9.7% en 2006 a 5.4% en 2017.27. Año sabático, formas en las que socializan las diferentes sociedades a los adultos jóvenes. Los puntos de transición de edad requieren adaptarse a nuevos roles que pueden variar ampliamente entre las sociedades. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando los adolescentes terminan su educación secundaria, también conocida como la escuela secundaria en los Estados Unidos, a menudo toman un año libre antes de ingresar a la universidad. En la mayoría de los casos, puede que tomen un trabajo, viajen o encuentren otras formas de experimentar y conocer otras culturas. El príncipe William, duque de Cambridge, pasó su año sabático adquiriendo habilidades de supervivencia en Belice, enseñando inglés en Chile y trabajando en una granja lechera en el Reino Unido, príncipe de Gales 2012. Su hermano, el príncipe Harry, abogó por los huérfanos del SIDA en África y trabajó como yaqueroo, un ranchero novato, en Australia, príncipe de Gales 2012b. Figura 14.10, Prince William. Figura 14.11, Prince Harry. En los Estados Unidos, este punto de transición de la vida se maneja de manera muy diferente, y tomarse un año libre generalmente está mal visto. En cambio, se alienta a los jóvenes de los Estados Unidos a elegir caminos profesionales ya para la mitad de la adolescencia, a seleccionar una universidad y una especialidad a fines de la adolescencia, y a completar sus estudios universitarios o capacitación técnica para su carrera a principios de los 20 años. En otras naciones, esta fase del curso de la vida está vinculada al reclutamiento, un término que describe el servicio militar obligatorio. Egipto, Suiza, Turquía y Singapur tienen este sistema. Se espera que los jóvenes en estas naciones, a menudo solo los hombres, se sometan a varios meses o años de entrenamiento y servicio militar. Adolescentes e independencia, carrera, experiencia laboral y conducción. Adolescentes en la fuerza laboral. Muchos adolescentes realizan trabajos de verano, durante el año escolar, o pueden trabajar en el lugar de su universidad. Tener un trabajo puede ofrecer a los adolescentes fondos adicionales, les brinda la oportunidad de aprender nuevas habilidades, fomentar ideas sobre futuras carreras y quizás tener una idea sobre el verdadero valor del dinero. Sin embargo, existen varias preocupaciones acerca de los adolescentes que trabajan, especialmente durante el año escolar. Varios estudios encontraron que trabajar más de 20 horas por semana puede conducir a la disminución de las calificaciones, una desconexión general de la escuela, staff. Schulenberg y Bachman, 2010, Ley y Staff, 2007, Mars y Kleitman, 2005, un aumento en el abuso de sustancias, Longest and Shanahan, 2007, participar en conductas sexuales más tempranas y embarazo, Staff et al., 2011. Al igual que muchos grupos de empleados, los adolescentes han visto una disminución en el número de empleos. Los trabajos de verano de generaciones anteriores han ido disminuyendo constantemente, según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Oficina de Estadísticas Laborales 2016. Figura 14.12. Las horas y las razones por las que trabaja esta adolescente influenciará los resultados en su trabajo. Trabajadores pobres. Una preocupación importante en los Estados Unidos es el creciente número de jóvenes que optan por trabajar en lugar de continuar su educación y están creciendo o continúan creciendo en la pobreza. Crecer en la pobreza o empezar a trabajar demasiado pronto puede impedir el acceso a la educación y los servicios que las personas necesitan para salir de la pobreza y tener un empleo estable. Las investigaciones afirman que la educación a menudo es clave para la estabilidad, y que los que crecieron en la pobreza son los que menos posibilidades tienen de encontrar un trabajo bien remunerado, perpetuando así el ciclo.
Aquellos que trabajan solo a tiempo parcial, ya sean adolescentes o cualquier otra persona, tienen más probabilidades de ser clasificados como trabajadores pobres en comparación a aquellos con empleo a tiempo completo. Niveles más altos de educación conducen a una menor probabilidad de estar entre los trabajadores pobres. En 2017, los trabajadores pobres eran 6,9 millones de estadounidenses, por debajo de los 7,6 millones en 2011, Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, 2019. Conductores adolescentes. Conducir les da a los adolescentes una sensación de libertad e independencia de sus padres. También les da tiempo libre a los padres, ya que no están recogiendo y dejando a los adolescentes en la escuela, actividades o el trabajo. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, informa que en 2014 los conductores jóvenes, de 15 a 20 años, representaron el 5.5%, 11.7 millones, del número total de conductores, 214 millones, en los Estados Unidos, Centro Nacional de Estadísticas y Análisis, NCSA, 2016. Sin embargo, casi el 9% de todos los conductores involucrados en accidentes fatales ese año eran conductores jóvenes, NCSA, 2016, y según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud 2014, los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte durante 15 a 20 años. En todas las jurisdicciones motorizadas del mundo, los conductores jóvenes e inexpertos tienen tasas de choques y accidentes mucho más altas que los conductores mayores y con más experiencia, NCSA, 2016, P1. La tasa de accidentes fatales es mayor para los hombres jóvenes que para las mujeres jóvenes, aunque para ambos sexos la tasa fue la más alta para el grupo de edad de 15 a 20 años. Para los hombres jóvenes, la tasa de accidentes fatales fue de aproximadamente 46 por 100.000 conductores, en comparación con 20 por 100.000 conductores para las mujeres jóvenes. La NHTSA, NCSA, 2016, informó que de los conductores jóvenes que murieron y que tenían alcohol en su sistema, el 81% tenía un recuento de alcohol en sangre más allá de lo que se considera el límite legal. Los accidentes fatales relacionados con el consumo de alcohol fueron mayores entre los hombres jóvenes que entre las mujeres jóvenes. La NHTSA también descubrió que los adolescentes tenían menos probabilidades de usar del cinturón de seguridad si conducían bajo la influencia del alcohol, y que el uso de este disminuía a medida que aumentaba el nivel de intoxicación por alcohol. AAA completó un estudio en 2014 que mostró los siguientes factores de riesgo de accidentes para conductores adolescentes. Conducir muy pegado a otros vehículos. Conducir a demasiada velocidad sin tomar en cuenta el clima y las condiciones del camino. Distraerse con otros pasajeros. Distraerse con el uso de teléfonos celulares. Según la NHTSA, se informó que el 10% de los conductores de 15 a 19 años involucrados en accidentes fatales estaban distraídos en el momento del accidente, la cifra más alta de cualquier grupo de edad. NCSA, 2016. Se ha descubierto que la distracción junto con la inexperiencia aumenta enormemente el riesgo de un accidente, Clauer et al., 2014. La NHTSA descubrió que el número de accidentes ha disminuido desde 2005. Atribuyen esto a una mayor capacitación del conductor, una mayor conciencia social sobre los desafíos de la conducción de adolescentes y a cambios en las leyes que restringen la edad para beber. La NHTSA estima que el aumento de la edad legal para beber a 21 años en los 50 estados y el Distrito de Columbia ha salvado 30.323 vidas desde 1975.278. Figura 14.13. Este adolescente necesita tener una sólida capacitación de manejo y tener conocimiento de los desafíos de conducción. Sabiduría y toma de riesgos. Ya sea que se trate de un sentido elevado de la capacidad, hemos aprendido mucho sobre el egocentrismo, la fábula personal, la audiencia imaginaria o la falta de desarrollo de la corteza prefrontal, o simplemente la mala toma de decisiones. Muchos adolescentes tienden a tomar riesgos innecesarios. La sabiduría, o la capacidad de comprensión y juicio que se desarrolla a través de la experiencia, aumenta entre las edades de 14 y 25 años, y aumenta con la madurez, las experiencias de la vida y el desarrollo cognitivo. La sabiduría aumenta gradualmente y no es lo mismo que la inteligencia, y los adolescentes no la mejoran sustancialmente en las pruebas de coeficiente intelectual,
ya que sus puntajes son relativos a otros en su grupo de edad, ya que todos maduran aproximadamente al mismo ritmo. Los adolescentes deben ser monitoreados porque tienen más probabilidades de correr riesgos que los adultos. La teoría de la toma de decisiones. Conductuales propone que los adolescentes y los adultos sopesan las potenciales recompensas y consecuencias de una acción. Sin embargo, los adolescentes parecen dar más peso a las recompensas, en particular las recompensas sociales, que los adultos. Dar mecanismos de apoyo que facilitan el aprendizaje autónomo a los adolescentes hasta que muestren un juicio consistente y apropiado probablemente tendrá menos consecuencias negativas. Conclusión. En este capítulo vimos la etapa operativa formal de Piaget, desarrollo moral y teorías de cuidado integral, memorias en la teoría del procesamiento de la información, transiciones e independencia en los adolescentes. En el próximo capítulo examinaremos el desarrollo social y emocional de los adolescentes.